La llamada llegó mientras calificaba ensayos. Redactando otro análisis mediocre sobre la deriva lingüística en lenguas muertas. Mi teléfono vibró en la esquina del escritorio, su zumbido deslizándose sobre pilas de trabajos atrasados. El número era privado. Lo miré un momento, dudando si responder. Siempre odié los números privados, nunca traen buenas noticias. Sin embargo, algo me impulsó a contestar. El mismo instinto que me mantenía estudiando textos antiguos, mucho después de que el mundo académico los considerara irrelevantes. «Doctor Corvalán», dije, sin molestarme en disimular la irritación en mi voz. «José», respondió una voz grave y áspera, familiar pero lejana, como un recuerdo desvaído. «Soy el Topo. Te necesitamos». Me quedé paralizado. El pecho se me oprimió y por un instante no pude responder. Era la voz de Martín Topo Navarro, mi antiguo colega del Proyecto 42. No habíamos hablado en años. El proyecto había sido clausurado, desmantelado, enterrado y olvidado. O eso creía yo. «Te equivocaste de número», dije con frialdad, llevando el teléfono hacia el botón para colgar. «No cortes». El Topo habló con urgencia repentina. «Esto no es una llamada social, José. El portal está activo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absurdas e imposibles. Estuve a punto de reírme, pero la manera en que el Topo las pronunció, con una tensión que revelaba tanto miedo como urgencia, ahogó la risa en mi garganta. Apreté el teléfono contra mi oreja. «¿Activo?», pregunté bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «¿De qué diablos estás hablando?». «Se reactivó hace 3 días. Necesitamos que vengas al sitio. Nadie más puede leer las transmisiones». Mi mente se aceleró. Transmisiones. El portal había estado inactivo, muerto cuando lo abandonamos. Una reliquia enterrada en lo profundo del desierto de Nevada. Un portal a la nada. O eso creíamos. Pero no era de fabricación humana, eso lo sabíamos. Su superficie era lisa. Un anillo de alguna aleación alienígena, grabada con símbolos que nunca logramos descifrar. Se suponía que estaría muerto, inerte. Una anomalía fallida, relegada al basurero de proyectos secretos. «Topo, llevo años fuera del campo. Lo sabes». Intenté evadir. «Solo ven al sitio, José. Te informaremos cuando llegues». Su tono no dejaba lugar a discusión. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado un largo rato, mirando el teléfono, hasta que, con un suspiro resignado, comencé a empacar una maleta. El viaje hacia el desierto de Nevada me resultó a la vez familiar y surrealista. La carretera se extendía interminable frente a mí, una franja de asfalto que atravesaba un paisaje árido y quemado por el sol. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que hice este trayecto. Traducción completa al español, Latinoamérica. Continuación. El silencio del desierto era abrumador, interrumpido solo por el ocasional traqueteo de mi auto, cuando el viento azotaba las llanuras vacías. Los recuerdos de mi tiempo en el Proyecto 42 volvieron a mí, noches enteras en el laboratorio, el ruido de los equipos experimentales, el olor penetrante del portal mismo. Cuando llegué a las instalaciones, el lugar era casi irreconocible. La entrada principal seguía en pie, pero el puesto de guardia estaba abandonado, sus ventanas cubiertas por capas de arena. Más allá, lo que alguna vez fue un complejo bullicioso, ahora era un pueblo fantasma. Los edificios, que albergaban laboratorios de vanguardia, se desmoronaban bajo el peso de años de abandono.
2 SUV negros estaban estacionados cerca de la entrada principal, su pintura brillante fuera de lugar entre las ruinas. Hombres con equipo táctico merodeaban por los alrededores, su presencia recordándome que esto no era una excursión académica común. Al detenerme, uno de ellos se acercó a mi auto, indicándome que parara. Golpeó mi ventana y la bajé con reticencia. «¿Doctor José Corbalán?», preguntó con tono brusco. Asentí. Dio un paso atrás y me hizo señas para que lo siguiera. Sin presentaciones, sin cortesías, solo un silencioso acompañamiento hacia las entrañas de la bestia. Dentro de las instalaciones había una extraña mezcla de lo familiar y lo alienígena. La sala de control principal, que alguna vez fue el centro neurálgico de nuestras operaciones, seguía intacta, aunque gran parte del equipo parecía más nuevo, más avanzado. Bancos de monitores cubrían las paredes, mostrando flujos de datos intercalados con series de símbolos, los mismos caracteres alienígenas que había pasado años estudiando. Era hipnótico, casi mesmerizante. José, la voz del topo, me sacó de mi trance. Estaba al otro lado de la habitación, luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. Su cabello era más escaso, su figura más demacrada, pero sus ojos conservaban la misma intensidad. «Topo», dije con alivio y aprensión. «¿Qué está pasando?» Hizo un gesto para que lo siguiera. «Necesitas verlo por ti mismo». Caminamos en silencio, pasando por una serie de puntos de control de seguridad antes de descender a los niveles inferiores de las instalaciones. Finalmente llegamos a la cámara que albergaba el Portal 42. La vista me quitó el aliento. El portal se alzaba en el centro de la habitación, exactamente como lo recordaba. Una enorme construcción en forma de anillo, su superficie brillando como metal líquido. Símbolos fluían a través de su superficie en un patrón rítmico, cambiando y transformándose. El aire a su alrededor se sentía cargado, como en los momentos previos a una tormenta eléctrica. «Comenzó hace 3 días», dijo el topo. «No sabemos por qué. Lo único que sabemos es que está transmitiendo». «¿Transmitiendo qué?», pregunté, acercándome al portal. Los símbolos me resultaban casi familiares, como un sueño medio recordado. Mi mente corría para descifrarlos, pero se escurrían de mis pensamientos como agua entre los dedos. El topo me alcanzó una tableta. Su pantalla mostraba una serie de fragmentos decodificados. «Esto es lo que hemos logrado traducir hasta ahora», dijo. «Está incompleto». Escaneé el texto, y mi pulso se aceleró con cada palabra. «Están regresando. Preparen el camino». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quiénes están regresando?». El topo negó con la cabeza. «Esperábamos que tú pudieras decírnoslo». Miré nuevamente al portal, su superficie cambiando en patrones hipnóticos. Di un paso más cerca, atraído por una fuerza inexplicable. Mi corazón latía con fuerza cuando extendí una mano, deteniéndome justo antes de tocar su superficie. El brillo se intensificó y los símbolos se alinearon, formando un mensaje coherente, uno que se grabó a fuego en mi mente. «José». Di un paso atrás. «Sabe mi nombre», susurré. El topo me miró con confusión y preocupación. «¿De qué estás hablando?». Sacudí la cabeza. «El portal acaba de decir mi nombre». «Eso es imposible», dijo el topo, pero la mirada en sus ojos delataba sus dudas. Volví a mirar el portal, cuyo brillo ahora se atenuaba, los símbolos volviendo a su estado caótico. Mi mente bullía con preguntas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Por qué se había reactivado el portal después de todos estos años? ¿Qué quería decir con «están regresando»? ¿Y por qué parecía conocerme? No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara: esto no era un accidente. El portal se había despertado por una razón, y yo estaba en el centro de todo.
Los días se fundieron en los pasillos subterráneos de las instalaciones. Sin ventanas, sin luz natural, el tiempo perdió su significado. El resplandor del portal se convirtió en el centro de mi existencia, sus símbolos cambiantes llenando mi mente incluso cuando intentaba dormir. Había ocupado un rincón de la sala de control, instalando mi estación de trabajo con monitores, cuadernos y... Es como si se estuviera adaptando mientras trabajo en él. Cada vez que creo haber descifrado algo, cambia. El topo asintió. Lo hemos estado monitoreando. Los símbolos se están volviendo más complejos, pero también comienzan a repetir patrones. Es como si estuviera aprendiendo. Lo miré fijamente. ¿Aprendiendo qué? Se encogió de hombros, claramente incómodo con la idea. Eso esperábamos que tú pudieras decírnoslo. Después de que el topo se fue, volví a las pantallas. El portal no solo estaba transmitiendo, estaba evolucionando. Cada interacción parecía profundizar su complejidad, como si respondiera a mis intentos por entenderlo. Siempre me había fascinado el concepto de inteligencia alienígena, pero esto era algo completamente distinto. El primer avance real llegó tarde esa noche. Estaba revisando una secuencia particularmente densa de símbolos cuando emergió un patrón. Era un cifrado simple pero elegante, como los bloques fundamentales de un lenguaje. Mi pulso se aceleró mientras trabajaba en él, reordenando los símbolos, descomponiéndolos en componentes más pequeños hasta que emergió una frase coherente. El arquitecto regresa. Las palabras me provocaron un escalofrío. Sonaban definitivas, casi ominosas, pero lo más extraño no era el mensaje, sino cómo reaccionó el portal a mi descubrimiento. El resplandor de su superficie se intensificó y los símbolos se alinearon en una simetría perfecta, como las ondas en un estanque que de repente se congelan. Y luego cambió. Los símbolos reaparecieron, fluyendo a través de su superficie en un torrente de movimiento. Era como una respuesta, como si supiera que lo había entendido. Al día siguiente, las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Comenzó con un sonido, un zumbido musical bajo que parecía emanar del portal mismo. Al principio pensé que era solo otra peculiaridad de la infraestructura envejecida de las instalaciones, pero el tono era demasiado preciso. No era ruido aleatorio. No fui el único en notarlo. Los contratistas estacionados en las instalaciones comenzaron a reportar dolores de cabeza, sueños vívidos y una inquietud incesante. El comportamiento del portal se volvió más errático. Sus símbolos se hicieron más intrincados, formando espirales en patrones fractales. Luchaba por mantenerme al día, mis notas se llenaban de fragmentos medio descifrados y teorías descabelladas, pero los mensajes se volvían más claros, sus advertencias más directas. Prepárense para la renovación. Este mundo está incompleto. José. Cada vez que aparecía mi nombre, sentía que era un desafío. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Las transmisiones del portal se convirtieron en una obsesión que consumía cada momento de vigilia, incluso cuando intentaba descansar. Los símbolos acechaban mis sueños, retorciéndose y girando en la oscuridad. Una noche, mientras revisaba otra secuencia de transmisiones, la vibración del portal se intensificó. Me puse de pie, con el pulso acelerado, mientras los símbolos en su superficie cambiaban, formando un nuevo patrón. Esta vez no había duda. No solo estaba transmitiendo, estaba hablando. «José, acércate». Me quedé helado, con el corazón martillando en mi pecho. El mensaje no era abstracto ni críptico, era directo. Miré alrededor de la habitación, casi esperando que alguien apareciera para decirme que lo estaba imaginando, pero estaba solo. Con cautela me acerqué al portal. El aire a su alrededor se sentía diferente, cargado con una energía casi tangible.
Cuando llegué al borde de la plataforma, los símbolos en su superficie se alinearon, formando un patrón coherente. Dudé, inseguro de qué hacer. ¿Por qué yo?, pregunté. El resplandor del portal se intensificó y sentí algo rozar mis pensamientos. Era vasto e insondable, como mirar a las profundidades de un océano. Y luego, tan repentinamente como había llegado, se fue. Lo que fuera que era el portal, estaba vivo y estaba tratando de comunicarse conmigo. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? ¿Y qué quería decir con renovación? A la mañana siguiente confronté al topo. El portal está vivo, dije, con la voz temblorosa por el miedo y la frustración. Es consciente. Se está comunicando. Me miró fijamente durante un largo momento. Lo sospechábamos, dijo finalmente. Pero necesitábamos que tú lo confirmaras. Golpeé mi cuaderno contra la mesa. Lo sabían y no me lo dijeron. No era una certeza, respondió el topo, su tono calmado pero defensivo. Hemos estado monitoreando su comportamiento, pero no teníamos suficiente evidencia hasta ahora. Sacudí la cabeza, luchando por procesar sus palabras. Esto no es solo una anomalía, topo. Es inteligente, está evolucionando y se está enfocando en mí. ¿Por qué tú?, preguntó, suavizando su voz. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, dije. Pero lo que sea esto no es aleatorio. Me conoce. Me está llamando. El topo se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Entonces más te vale descubrir por qué. Porque si no lo resolvemos pronto, vamos a perder el control. Sus palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a mi estación de trabajo. La presencia del portal se hacía más fuerte. Su influencia se extendía como una onda a través de las instalaciones. Lo que sea que viniera, tenía la sensación de que ya era demasiado tarde para detenerlo. Las transmisiones llegaban en oleadas, desbordándose en mis pantallas más rápido de lo que podía procesarlas. El lenguaje ya no era abstracto, se había vuelto preciso, directo, casi conversacional, y los mensajes eran cada vez más claros. El arquitecto llegará. La Tierra está incompleta. Prepárense para la renovación. Examiné los datos, buscando contexto, claridad. Si el portal nos estaba advirtiendo, entonces debía creer que teníamos un papel que desempeñar. Pero, ¿qué clase de papel? El enfoque del portal en mí solo profundizaba mi inquietud. ¿Por qué me había elegido? ¿Qué conexión tenía yo con su llamado arquitecto? El siguiente avance llegó inesperadamente. Estaba ejecutando otro análisis de la última transmisión cuando los símbolos se congelaron, formando un patrón complejo. Mi pantalla parpadeó y entonces apareció una nueva frase. El arquitecto se acerca. Habla ahora. El mensaje no era críptico, era una orden. Dudé, inseguro de cómo responder, o incluso si debía hacerlo. Pero entonces, casi involuntariamente, hablé en voz alta. ¿Qué quieres de mí? Mi voz sonó pequeña contra la abrumadora presencia del portal. El resplandor del portal se intensificó y sentí algo ondular a través del aire. Un cambio extraño, casi tangible, como una carga eléctrica rozando mi piel. Los símbolos en su superficie cambiaron, alineándose en un patrón que había vislumbrado antes, pero nunca había podido descifrar completamente. Cuando se estabilizaron, el mensaje que apareció no era abstracto ni codificado. Era claro y directo. La Tierra es el recipiente. El arquitecto restaurará el equilibrio. Las palabras golpearon como un martillo. La Tierra como recipiente. Equilibrio restaurado. Estas no eran advertencias, eran declaraciones. No entendía todas las implicaciones, pero el peso del mensaje era imposible de ignorar. Lo que fuera que viniera, el portal no hacía ningún intento por suavizar el golpe. Escribí la traducción en mi cuaderno, con letra temblorosa, mientras mis pensamientos giraban,
tratando de procesar la enormidad de lo que el portal nos estaba diciendo. El portal no solo estaba transmitiendo, se estaba comunicando. No solo pasivamente, sino activamente tratando de explicar, aunque el significado completo estuviera más allá de mí. Más tarde ese día, el topo convocó una reunión en la sala de control. Todos se reunieron. Contratistas, técnicos, analistas, todos visiblemente nerviosos. «Hemos confirmado las últimas transmisiones», comenzó el topo, dirigiéndose al grupo. «El portal ha sido consistente en sus mensajes. El arquitecto está llegando». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó uno de los contratistas, su voz llena de escepticismo y miedo. «¿Es esto algún tipo de invasor alienígena?». El topo vaciló, sus ojos encontrándose brevemente con los míos antes de responder. «No es tan simple. Según las traducciones del Dr. Corvalán, el arquitecto no viene a invadir, viene a reparar». «¿Reparar qué?», intervino otra voz. «La Tierra», dije, mi voz cortando a través de los murmullos. La habitación quedó en silencio cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. Las transmisiones se refieren a la Tierra como un recipiente, algo incompleto. Lo que sea el arquitecto viene a restaurar el equilibrio. Eso no suena como una invasión. Suena como un proceso mecánico, inevitable. Las implicaciones colgaron en el aire como la hoja de una guillotina. Nadie habló por un largo momento. «Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros?», preguntó el primer contratista, rompiendo el silencio. «No lo sabemos aún», dijo el topo, su voz más baja ahora. «Pero está claro que la renovación del arquitecto no dejará a la Tierra en un estado que reconozcamos o sobrevivamos». Siguió un tenso debate. Las voces subían a medida que el miedo y la frustración se desbordaban. Algunos argumentaban por una acción inmediata, detonar el portal para cortar cualquier conexión con el arquitecto. Otros, incluyéndome a mí, advertían en contra. Destruir el portal podría desencadenar una liberación de energía que no podríamos predecir, e incluso si funcionara, no detendría la llegada del arquitecto. Al final, el topo tomó el control. «Por ahora nos enfocamos en recolectar tanta información como sea posible», declaró. «Cualquier decisión que tomemos debe basarse en algo más que miedo». Esa noche, me quedé en la cámara de observación, mirando fijamente al portal. Estaba exhausto, pero la idea de dejarlo sin vigilancia me parecía incorrecta, como si algo crítico pudiera ocurrir en el momento en que me diera la vuelta. Las transmisiones del portal eran ahora casi constantes, desbordándose en las pantallas en oleadas de símbolos. Trabajé en ellos lo mejor que pude, traduciendo fragmentos aquí y allá, pero el ritmo era abrumador. Era como si el portal estuviera construyendo hacia algo, un crescendo que aún no podía ver. Y entonces, sin previo aviso, los símbolos se congelaron. El resplandor del portal se atenuó y la habitación quedó inquietantemente quieta. Mi pulso se aceleró cuando los símbolos se reorganizaron, formando un nuevo mensaje. «Prepárense para el arquitecto. La renovación está cerca». ¿Prepárense para qué? ¿Qué significaba renovación en términos prácticos? Mi frustración hirvió y antes de que pudiera detenerme, hablé en voz alta. «¿Qué quieres que hagamos?». La superficie del portal brilló y sentí una presión en el borde de mis pensamientos, como una pregunta que aún no se había formulado. Entonces, los símbolos cambiaron de nuevo y apareció un nuevo mensaje. «Tú eres el intermediario. El arquitecto habla a través del recipiente». Miré fijamente las palabras, mi mente acelerándose. Esto no era sobre mí. El portal no me estaba eligiendo, me estaba usando. Yo solo era el traductor, el primer humano que había trabajado en el portal y el único con las herramientas para entender su lenguaje. Mi rol no era decidir nada,
era comunicar. La responsabilidad no recaía sobre mis hombros, pero aún así se sentía aplastante. Escribí la traducción en el sistema, enviándola al topo y a los demás. La actividad del portal alcanzó un punto crítico. Su resplandor era ahora más brillante, casi cegador. Las transmisiones se volvieron más rápidas, más urgentes, los símbolos fluyendo en corrientes interminables que apenas podía seguir. Trabajé sin descanso, traduciendo lo que podía, pero los mensajes se volvían más abstractos, más conceptuales. Era como si el portal estuviera tratando de transmitir algo que no podía expresarse con palabras. Las traducciones se volvieron más difíciles a medida que la actividad del portal se hacía más frenética. Los símbolos se derramaban en mi pantalla, enroscándose y plegándose sobre sí mismos como fractales, cada vez más abstractos. El portal ya no solo transmitía datos, estaba vertiendo su esencia misma en los mensajes, desesperado por hacernos entender. Tarde una noche, finalmente reuní las piezas de una revelación escalofriante. Las palabras cobraron significado, aunque no en las frases ordenadas a las que me había acostumbrado. Los conceptos eran más grandes, enredados con ideas para las que la humanidad no tenía lenguaje, pero entendí lo suficiente. La Tierra no era natural. No era una acumulación aleatoria de polvo estelar forjada a través de accidentes cósmicos durante miles de millones de años. Había sido creada meticulosamente, moldeada y dejada como parte de algún vasto proyecto incomprensible. El arquitecto no era meramente el diseñador del portal, era el diseñador de la Tierra misma. Me recosté mirando fijamente las palabras en la pantalla. Hábitat diseñado había sido el término más cercano que pude traducir. El planeta era un sistema controlado, un experimento quizás, un nodo en algún diseño cósmico mayor, igual que el portal. Y entonces vi el fragmento final del mensaje, uno que me dejó el estómago frío. Desviación detectada. La humanidad es la anomalía. La humanidad no era parte del plan. Nuestra existencia no era intencional. La vida en la Tierra quizás lo era, pero nosotros no. Éramos una consecuencia de que la especie del arquitecto abandonara el planeta, dejándolo evolucionar más allá de su control. Lo que primero había interpretado como la intención del arquitecto de destruir era en realidad algo mucho más clínico. El arquitecto venía a reparar su creación. Cuando compartí la traducción con el topo y los demás, la reacción fue predecible. El miedo dio paso a la ira, luego al pánico. Uno de los contratistas golpeó la mesa con el puño, su voz alzándose por encima del alboroto. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Solo esperar a que esa cosa llegue y nos elimine? El topo, su rostro marcado por el estrés, levantó una mano pidiendo silencio. No podemos pelear contra algo que no entendemos, dijo, pero podemos limitar sus opciones. El portal es el único vínculo directo que conocemos. Si cortamos esa conexión, quizás nos ganemos algo de tiempo. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté. Lo enterramos, respondió el topo, su tono frío y decisivo. Encerramos el portal en algo que no pueda penetrar. Lo sellamos y lo hacemos inaccesible. El plan era brutal en su simplicidad. Conforme pasaron los días, las instalaciones estallaron en actividad. Los ingenieros comenzaron a construir un enorme sitio de contención alrededor de la cámara del portal. Concreto reforzado, blindaje de plomo y materiales especializados, diseñados para resistir incluso las emisiones de energía más fuertes. Lo llamaron una tumba, y eso era exactamente lo que parecía. Pasé esos días yendo y viniendo entre mi estación de trabajo y la cámara de observación, monitoreando la actividad del portal mientras progresaban los preparativos. Los mensajes del portal se habían vuelto casi desesperados, como si entendiera lo que estábamos haciendo. Símbolos parpadeaban en su superficie, fragmentos de advertencias y amenazas. Interrupción inaceptable. El arquitecto llega sin importar nada.
no pueden escapar. Pero era el último mensaje el que más me heló. Corrección. Estábamos tratando de escondernos, de cortar nuestra conexión, pero el portal parecía saber lo que no queríamos admitir, que esto no era sobre el portal. El regreso del arquitecto era inevitable, ya fuera a través del portal o por otros medios. En el último día me paré en la cámara de observación, viendo cómo los contratistas trabajaban. Estaban llenando la caverna con capa tras capa de concreto, enterrando el portal bajo una tumba que, en teoría, lo haría inaccesible. El antes brillante resplandor del portal estaba ahora apagado, visible solo a través de pequeñas aberturas en el andamiaje. El topo estaba a mi lado, sus brazos cruzados, su rostro sombrío. ¿Crees que esto funcionará?, preguntó. Creo que detendrá el funcionamiento del portal, respondí. Pero no detendrá al arquitecto. Si viene, encontrará otra forma. El topo no respondió. Solo asintió, su mandíbula apretada. Podía ver el peso de la decisión en sus ojos. No era un hombre propenso a mostrar emoción, pero en ese momento se veía tan inseguro como yo me sentía. Cuando colocaron la capa final de concreto, el portal emitió un último estallido de actividad. Los símbolos en su superficie brillaron más que nunca, su patrón girando en un vórtice vertiginoso. Por un momento, pareció casi vivo, como si luchara contra las paredes de su nueva prisión. Luego, con un repentino chasquido, el resplandor se atenuó. El portal quedó en silencio. Lentamente, el topo se acercó, mirando el portal a través de los huecos en el concreto. ¿Está apagado?, susurró alguien. Creo que sí, respondió el topo. El silencio no era tranquilizador, era ominoso, como la calma antes de la tormenta. Las instalaciones se vaciaron al día siguiente. La tumba fue sellada, la cámara de observación abandonada y la sala de control apagada. Empacé mis pertenencias en silencio, mi mente aún mareada por todo lo que habíamos aprendido. El arquitecto seguía allá afuera, en algún lugar del vacío. ¿Qué tan lejos? ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar a la Tierra sin el portal? ¿Años? ¿Siglos? ¿Milenios?